Saludos chicos y chicas, jóvenes, adultos, mayores, mujeres, niños y cualquier persona que esté siguiendo esta cuenta. Esto es Jimena's Bible. En esta ocasión tengo un invitado especial. Tuve la oportunidad de hablar con Alex Hurtado. Es uno de ustedes, un seguidor, y que yo también empecé a seguir cuando la cuenta estaba por ahí en los 200 seguidores en Instagram. Me fijé que él siempre estaba ahí dando like y tal a las publicaciones, y siempre tenía unas aportaciones muy importantes cuando yo hacía algún tipo de publicación. Y verificando su perfil me di cuenta y conocí a esta persona, que es una persona que ha estudiado literatura, y yo dije, bueno, esta podría ser una buena oportunidad para preguntarle a alguien desde el ámbito literario cómo podemos llegar a estudiar y a entender la Biblia. Y tuve la oportunidad entonces de entrevistarlo. Alex está disponible para aquellos que necesiten de pronto una clase o algo extra. Yo les voy a estar dejando los datos aquí abajo. Y bueno, espero que disfruten esta entrevista tanto como yo, para que aclaremos algunas dudas respecto al contexto de la Biblia y cómo acercarnos a ella para hacer un estudio correcto de la palabra de Dios. Dios los bendiga y gracias nuevamente por estar en este canal. Bueno, Alex, ahora sí. Oficialmente, Alex, gracias nuevamente. No sé cuántas veces te voy a agradecer. Te he dado las gracias como 20 veces, pero de verdad gracias por aceptar la invitación. Te escribí y porque vi tu perfil, me encantó. Dije, esta persona es como yo, es un nerd de la Biblia. Le encanta leer y bueno, si es de literatura, mucho más, ¿no? Entonces yo dije, tengo que invitarlo porque ese es un recurso bien importante, ya que hoy en día la gente, bueno, los cristianos y sobre todo nosotros los jóvenes, tenemos un reto por delante, que es el de aprender y enseñar a otros, ¿verdad? Entonces a veces, bueno, fallamos porque creemos que la Biblia es completamente literal y que todo lo que está ahí pasó tal cual como allí lo dice, o por lo menos creemos que todo lo que tenemos allí lo tenemos que aplicar a nuestras vidas y cometemos algunos errores. Entonces por eso te invité, porque tú desde tu perspectiva, desde tu background, ¿verdad? Que nos vas a hablar un poquito de eso. Me gustaría saber primero sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en literatura y bueno, cómo eso te llevó también a la hermenéutica bíblica. Y bueno, también si nos puedes ayudar, ¿qué es la hermenéutica? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Gracias, Jimena, ¿qué tal? Bien, muchas gracias primero también a ti por darme este espacio. Y bueno, ¿cómo llegué yo a especializarme en literatura? Bueno, siempre fue un misterio para mí, porque no era lo que yo quería cuando salí de la escuela, del colegio. Y lo que yo quería era, creo que una ingeniería o algo así, estudiar algo relacionado totalmente diferente a lo que es el área de las letras. Pero yo no conocía a Cristo todavía en el colegio, así que creo que es Dios mismo quien me dirigió para estudiar literatura. Allí en la universidad conocí la palabra de Dios, conocí a Cristo, así que ya a inicios, segundo año de la carrera, así que estuve ahí creciendo poco a poco en la universidad. Me especialicé primero empecé estudiando poesía, luego me fui un poquito por la narrativa, más que nada estudiar la literatura más que escribir. No soy un poeta, no soy un narrador, como otros de mis amigos sí se han desarrollado mucho en eso, pero me gusta mucho leer, me gusta mucho analizar, es para lo que me especialicé en realidad en la carrera. Y bueno, ahí también aprendimos hermenéutica en la universidad, aplicada a la literatura. Pero algo interesante que aprendí ahí también es que la hermenéutica nace del estudio aplicado de la Biblia. O sea, históricamente, quienes desarrollaron mucho más la hermenéutica, y sobre eso también quiero dejar, o he tenido experiencia de que hay mucho más desarrollo de la hermenéutica como disciplina en la teología que en el lado de las letras en general. En el lado de las letras humanidades prácticamente se da por establecido la hermenéutica, no hay mucho desarrollo teórico,
hay un gran desarrollo, sí, pero no es tanto como ha habido en la teología. Hay una diferencia notable y por el carácter de los cristianos, ¿no? Sabemos que estudiamos algo vivo, algo eficaz, como es la palabra de Dios, así que hay mucho más desarrollo, mucho más trabajo ahí. Pero bueno, gracias a ese conocimiento que tuve, ya me puedo acercar de mejor manera a la Biblia. Y bueno, ya es con algunos cursos que fui llevando, con algunas lecturas que hice posteriormente, y ahora que sigo estudiando todavía hermenéutica bíblica, es bastante de provecho para mi conocimiento teológico, pero práctico también en la iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué es la hermenéutica? Es la pregunta que siempre todos se hacen, ¿no? Para mí, cuando escuché ese término por primera vez, que fue en la universidad, no le presté mucha atención. Dije, es un método para aplicar, interpretar los textos, para entender los textos en general, no solamente los textos bíblicos, en general lo podemos aplicar a la hermenéutica literaria, la hermenéutica en el derecho también, por ejemplo, se da, la hermenéutica bíblica, que es de donde parte todo, la hermenéutica filosófica, hay distintas disciplinas, ¿no? Pero todos ellos parten históricamente del desarrollo que se da en la Biblia, el desarrollo teológico. Pero podemos definir de manera rápida y sencilla a la hermenéutica como los principios teóricos, los principios técnicos, si queremos decirles, que guían nuestra interpretación de la Biblia. Es decir, ciertos principios que van a guiar nuestro quehacer interpretativo, ¿sí? Hay algunas personas, algunos estudiosos que van a diferenciar entre hermenéutica y exégesis, pero creo que es mucho más sencillo notar que la hermenéutica es sinónimo del exégesis. Hay una relación muy vinculada ahí. Pero bueno, eso va a variar de acuerdo a cada estudioso. Pero la idea es simplemente que son principios que van a guiar nuestra aplicación práctica de la interpretación. Entonces, hay una parte teórica, pero también hay una parte artística. Es una disciplina científica, pero también es una disciplina artística porque para interpretar hay que tener cierta sensibilidad también, hay que tener también cierta sensibilidad espiritual, cierta sensibilidad artística también para poder interpretar y ver, a ver, cómo usó el rey David el término aquí en este salmo, por ejemplo. Hay que tener cierta sensibilidad poética también que todo cristiano desarrolla con la lectura de la Biblia, ¿no? Y bueno, esas es algunas primeras esbozos que podemos dar. Gracias, muchas gracias, Alex. Bueno, por acá te tengo otra preguntita. ¿En qué se diferencia la interpretación bíblica con el contexto de la lectura literal de las escrituras? Y esa es una pregunta que surge mucho porque, bueno, tú sabes que la Biblia tenemos una diferencia de miles de años con los escritores de la Biblia. ¿Cómo podríamos, verdad, tener en cuenta eso si sabemos que a veces ellos estaban hablando de pronto metafóricamente? ¿Cómo darnos cuenta de esas cositas al momento de interpretar la Biblia para no cometer errores? Porque también podríamos pecar de interpretarla demasiado metafóricamente, demasiado se nos va la mente, sí, eso fue lo que quiso decir el rey, entonces se inventa uno un cuento de hadas en la cabeza y ese tampoco tampoco es la idea, ¿no? Sino que ver lo que estamos leyendo y estudiarlo objetivamente, pero también entendiendo que hay un contexto. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la interpretación con el contexto de la lectura literal? Bien, yo partiría diciendo que, a ver, hay ciertos principios que seguimos en la hermenéutica bíblica para poder obtener el conocimiento adecuado. Y ese conocimiento, esa interpretación adecuada, perdón, no viene de la nada, no es que a un teólogo se le ocurrió, sino que parte del mismo proceso que vemos en la Biblia. Es decir, como otras personas, como los autores bíblicos, sobre todo los del Nuevo Testamento, interpretaron el Antiguo Testamento. Y hay cosas fascinantes. Hace poco leí un libro, terminé de leer un libro que es de Abner Cho, se pronuncia, creo, pero es la hermenéutica de los escritores bíblicos. Ese libro es un libro corto, pero es muy bueno. No es un libro para iniciar en la hermenéutica, es un libro ya un poco más avanzado, pero en lo que hace es, por ejemplo, a ver, ¿cómo interpretó a Mateo ciertos pasajes, como el pasaje de Oseas, por ejemplo, en el que dice, de Egipto liberé a mi hijo, algo así es como lo usa Mateo, ¿cierto? Pero eso se refiere
por ejemplo, al contexto del exilio, ¿no?, de Israel. ¿Por qué lo usa ahora con Jesús? Y una mala lectura de muchos cristianos es, a ver, si él está alegorizando entonces esa lectura de Oseas, ¿qué está haciendo allí? Y el trabajo de Abner Chow es bastante detallado, es bastante minucioso, y llega a determinar, bueno, basándose en el trabajo de otros investigadores también, llega a determinar, miren, no es ninguna alegorización, es un trabajo que parte de bases literales que el mismo profeta estableció en el contexto del mismo libro y que vamos a analizar con detalle. Y luego dice, y por eso es que Mateo utiliza eso, no porque Mateo está alegorizando el texto, sino porque ese es uno de los sentidos literales que el profeta Oseas había determinado ahí. Y es un trabajo fascinante, y al final la conclusión del libro es que este proceso hermenéutico que está haciendo Mateo es un proceso que la iglesia también ha realizado y continúa realizando. Entonces, la premisa del libro es: los cristianos seguimos una hermenéutica bíblica literal porque también es el modelo que está en la Biblia, que está en los autores. Pero hay que tener cuidados también, como tú lo mencionabas, que es con la interpretación en un exceso literalista, ¿no?, que pretende ver como todo al pie de la letra y no dar bueno, no al pie de la letra, sino entender todo, incluso las figuras retóricas, las figuras literarias que hay allí, también interpretarlas literalmente. Entonces ese es un problema. La perspectiva literal lo que trata lo que establece es entender todo el texto conforme al propósito que tuvieron los autores originales. Y un autor tuvo el propósito, pues, de comunicar un mensaje a un público determinado, comunicar un mensaje claro a un público determinado, pero ahí también insertó figuras literarias. El trabajo del hermeneuta es determinar, a ver, cómo entiendo qué parte no es, qué parte es simbólica, o usa términos o usa figuras literarias. Bueno, tenemos que partir de ciertos criterios que son los contextos también. Ahí es el uso de contextos hermenéuticos, digamos. Y creo que hay tres contextos que podemos definir con claridad, creo que todos los cristianos vamos a coincidir en eso, ¿no? Que es el primero, es el contexto histórico-cultural. Es un contexto en el que vamos a tener que atender, por ejemplo, a detalles, a ciertos usos del lenguaje, a ciertos eventos culturales que están sucediendo en el contexto de la trama. Es decir, yo no puedo leer un pasaje sin tener en cuenta en qué contexto histórico surgió, es decir, qué eventos históricos estaban pasando allí, en qué sociedad se escribió. Todas las sociedades tienen diferencias, la han tenido a lo largo de la historia, la siguen teniendo. Igual vamos a tener eso que verificar, que ver eso en la Biblia. Es un libro escrito a lo largo de más de 1400, 1500 años aproximadamente, 40 personas diferentes, en contextos diferentes, y eso es lo genial de la Biblia. No escribe un pastor, escribe un rey, escribe un contador, escribe un fariseo, ¿no?, un ex fariseo. Entonces tenemos ahí bastantes contextos. Entonces yo tengo que darme el trabajo de poder interpretar, de poder conocer el contexto histórico, pero el contexto cultural. Histórico, temporal, histórico a ciertos eventos que suceden, pero cultural también, porque las formas en las que yo me estoy encontrando, cómo me relaciono con mi contexto, con mi sociedad, es diferente a la que tú te relacionas, por ejemplo, ¿no? Somos contextos diferentes. Entonces lo mismo pasa con los escritores, y para eso tenemos que darnos un tiempo de leer la Biblia, sí, pero también de nutrirnos con otros con otros libros que nos puedan ayudar a informar, con especialistas de la época, con historiadores que hayan trabajado de la época y historiadores que sigan haciendo historia hoy en día, ¿no? Flavio Josefo, pues es una lectura bastante útil para conocer el contexto del judaísmo del primer siglo, por ejemplo. Ese es el primer contexto que hay que considerar. El segundo contexto, también importante, creo yo, y que no se debería dejar de lado, es el contexto histórico redentor. ¿Con qué me refiero con esto? ¿Qué es el contexto histórico redentor? Es decir, el lugar que ocupa dentro del desarrollo de la historia de la revelación, es decir, de la historia bíblica, que es lo que se conoce como teología bíblica también.
O sea, el desarrollo progresivo de la historia, porque la Biblia se da en un desarrollo progresivo, no es que aparezca de la nada, sino hay un desarrollo progresivo que se va escribiendo poco a poco, y eso se ubica en determinados periodos históricos, en una dispensación específica, en un periodo específico. Entonces yo tengo que saber en qué lugar de esta historia, en qué lugar, en qué momento, en qué periodo se escribió este libro, se escribió esta parte del libro. Entonces con eso me va a ayudar a ubicarme, me va a ayudar a entender de mejor manera cuál es el sentido del texto. Y por último, el contexto no menos importante, que es el contexto literario también, que esto se va a dividir en varias partes, ¿no? Tenemos el contexto, con literario me refiero al texto por sí mismo, ¿no? Al escrito por sí mismo, al libro por sí mismo. Es decir, podemos tener un contexto inmediato de un versículo, podemos tener el contexto del libro, podemos tener el contexto que tiene ese escrito de ese autor con otros que también escribió y que están en la Biblia, o ese versículo que estoy estudiando, cómo se conecta con el otro versículo de otro autor que usó las mismas palabras, y así en general, ¿no? Ahí hay contextos que tenemos que atender. Entonces, creo que hay tres niveles, ¿no? El contexto histórico-cultural, el contexto dentro de la teología bíblica y el contexto literario, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. ¿Es complicado? Sí, va a ser complicado. No es un trabajo fácil porque hay que recurrir a distintas cosas, distintas fuentes, pero es un trabajo satisfactorio y que da toda la gloria a Dios. Amén. Bueno, lo siguiente que te iba a preguntar es cómo podemos identificar el contexto. Ya nos dijiste cuántos tipos de contextos existen y que todos ellos afectan de cierta forma nuestra interpretación o la correcta interpretación de la Biblia, de lo que estemos leyendo en el momento o estudiando. Entonces, ¿cómo podríamos identificar el contexto de un pasaje bíblico en particular? ¿Qué recursos nos pueden ayudar o ser útiles? Y bueno, me gustaría saber también, eso no está aquí entre las preguntas que te pasé, ¿cómo tú estudias la Biblia? ¿Cómo tú lo haces? Gracias. Ya, ahí aprovecho para responder las dos en explicando mi proceso. Entonces, bueno, lo primero es a partir de un estudio directo de la Biblia, ¿no? O sea, a partir del pasaje que yo haya escogido. Lo que se recomienda o lo que es más provechoso desde mi perspectiva es siempre estudiar un libro con tu iglesia, si lo estás estudiando tú mismo, estudiar todo ese libro, ¿no? Y hacer un proceso continuo de ese libro. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es, ya estoy haciendo mi secuencia de libros, empiezo como el autor mismo ha conformado, y yo parto desde el análisis de todo el texto, todo el libro, ¿no? Todo el libro bíblico. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando el libro de Hebreos para las enseñanzas en mi iglesia. Entonces, ese libro es bastante complicado. Es un libro bastante complicado porque es conocer todo lo que hay en la Biblia. Yo decidí iniciar con eso porque tengo que exigirme y quiero también poder tener un entendimiento un poco más general de la Biblia, ¿no? Que es importante para todo cristiano. Entonces, partí de ahí, leí todo el libro de Hebreos y ahora digo, ya tengo el contexto en mente, ya sé qué trata el libro, ahora vamos a segmentarlo. Entonces, el siguiente proceso es ir segmentando por secciones, es decir, a ver, ¿dónde están las unidades de pensamiento? ¿No? O sea, el autor de Hebreos es un autor que está escribiendo una carta a una comunidad en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, ¿qué ideas son las que ha desarrollado? ¿Qué ideas principales son las que ha desarrollado? Organizamos eso, genial. Entonces, ahora me centro en un pasaje, digo, ya tengo aquí mis segmentos, pero ahora hay cosas que voy a analizarlos textualmente, que es el contexto literario mismo. Voy a empezar por el contexto literario. A ver, analicemos palabras, analicemos la relación que hay entre palabras. Usemos el texto original en el griego original. Entonces, para eso tenemos que recurrir a una primera herramienta. Antes, eso, me olvidé. Lo que yo hago también es usar las distintas traducciones, ¿no? Uso principalmente porque lo usamos en mi congregación, es la Reina Valera 1960. Pero también recurro a la Biblia de las Américas, que es una que me parece muy buena traducción. Y comparando, vemos, a ver, en qué coinciden, qué cambios hay, y con esas palabras tengo cierto cuidado, cierto interés en estudiarlas. Luego pasamos ya al estudio de un texto, una Biblia interlineal, ¿no? Que hay herramientas en internet. Tú ya en tu canal has estado ofreciendo varios
varios tips para poder acceder, ¿no? A una plataforma que tenga. Hay facilidad en Internet, gracias a Dios, y podemos recurrir a eso. Entonces recurrimos a eso. Y como el libro de Hebreos es un libro particular que dialoga mucho con el Antiguo Testamento, lo otro que tenemos que hacer es ir a ver el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. Entonces me requirió que vaya, que vuelva a leer el Pentateuco, que pueda detenerme en Levítico un momento. Entonces es un trabajo pesado, como digo, sí, sí es pesado, pero hay que hacerlo. Volver a Levítico, entender un poquito más. Listo, entonces acabamos con el estudio gramatical del texto, que es el estudio literario, ¿no? Del contexto literario. Como no hay una facilidad de determinar quién es el autor del libro de Hebreos, entonces no tenía necesidad de ir a vincularlo con otros autores. Siempre hay referencias a textos de Pablo, hay referencias a textos de Pedro, ¿no? Así que ese diálogo se puede hacer, pero no es algo que deba hacer con mucha profundidad. Tengo que darle seriedad, sí, pero no entrar tanto en ese aspecto, porque hay otro proceso que hay que ver. Ahora hay contexto histórico. Histórico redentor, es sencillo ubicarlo. O sea, ¿dónde aparece el libro de Hebreos? Aparece luego de la resurrección del Señor, entonces, y la ascensión y el sentarse a su diestra. Eso es muy importante para el libro de Hebreos, me he dado cuenta. No acaba simplemente con la ascensión, sino hasta que Jesús estuvo sentado a la diestra del Señor, de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, ya digo, a ver, vamos a ver cómo puedo entender mejor ahora el contexto histórico. Vamos al contexto histórico y ahí vienen las otras herramientas, que son los libros, los paratextos, ¿no? Que son, por ejemplo, yo uso, si quiero un estudio bastante rápido, que a veces ayuda para alguien que está preparando, es este libro de acá, que es bien pesado, que es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Es gigante, es un montón, ya bueno, más de 3000 creo que son, pero ese es un recurso bastante útil, sobre todo cuando estás preparando algo que necesitas rapidez, porque tienes que presentarlo los domingos a la congregación. Te ayuda. Es un trabajo, hay un trabajo de estudiosos, de investigadores, que han tomado el tiempo para poder analizar, por ejemplo, el libro de Hebreos. Hay una entrada solo sobre el libro de Hebreos, pero también, por ejemplo, si necesitas información sobre los sacrificios, hay un apartado que es sacrificios. Hay otro apartado que es, no sé, no se me ocurre, ángeles, por ejemplo, que es lo que habla en los primeros capítulos. Ángeles, vamos a estudiar los ángeles de forma resumida. Entonces, eso es una ayuda muy útil, muy necesaria para nosotros como investigadores, y confiar, tener materiales confiables como este, que es con un respaldo grande de investigadores académicos que han sido encabezados por el profesor Alfonso Ropero, es un gran académico de la editorial CLIE. Y otros comentarios, por ejemplo, un comentario con el que me estoy ayudando ahora para entender también el contexto histórico, en primer lugar, que es el comentario de Hebreos, de Samuel Pérez Millos, y otros comentarios que podemos encontrar también a disposición, siempre que tengan un respaldo institucional, por lo menos, o respaldo académico, ¿no? Conocer la historia, conocer en qué momento, y estos comentarios bíblicos que comentan, valga la redundancia, el mismo texto, ya te permiten confrontar, a ver, tus ideas, lo que tú extrajiste del primer trabajo que hice, que fue leer el texto en sí mismo, subrayar, extraer tus propias ideas, compararlos, confrontarlos con lo que dice el otro académico y ver, a ver, ¿a qué llegamos? Y hay cosas en las que tú vas a coincidir, pero otras dices, aquí no me parece tanto, aquí creo que está yendo por otro rumbo. Entonces, para eso tenemos que cerciorarnos. A ver, he hecho bien todo mi trabajo, tengo que volver a ver si de repente hay algo que está mal, hay algo que tengo que afinar. Entonces, es un trabajo de ida y vuelta. Hay que ir preparándose con otras herramientas, pero volver siempre al texto bíblico, que es el único infalible, el único inerrante, ¿no? Ese es mi proceso. Creo que me ha ayudado mucho de trabajo del análisis gramatical, que antes, en otro tiempo, no le había dado tanta importancia, a pesar de que yo veo un contexto que he estudiado lenguaje, ¿no? He estudiado mucho eso en los textos literarios. Digo, a ver, si aplicamos esta misma rigurosidad al texto bíblico, nos tiene que dar un mensaje claro, y eso es lo que te da, eso es lo que te permite encontrar. Entonces, el
el análisis gramatical, darte un tiempo adecuado a eso, te ayuda mucho. El realizar, por ejemplo, un diagrama gramatical, que es algo que hace poco estuve dando una clase con ciertos hermanos también. Trabajamos eso y vimos, mira, acá hay un flujo de pensamiento que yo no había considerado y eso me hace ver el texto de otra forma, de una forma coherente con todo el texto bíblico. Entonces creo que el contexto gramatical es una parte indispensable, fundamental, pero también requiero de otras herramientas que ya yo no puedo llegar por mí mismo, tengo que recurrir a otros investigadores que ya han hecho, ¿no? Entonces, ese es mi proceso, al menos el que estoy aplicando ahora en estos días, y es bastante útil, ha sido de bendición para mi vida y creo que también para la iglesia, ¿no? Así es. En todas las respuestas más quería implementar que tengo como un eco. Ya, listo. Te quería comentar si tú nos podías dar algún tipo de consejo. Por ejemplo, yo empecé leyendo primero los comentarios y después el texto y después me di cuenta que esa no, esa no es la idea. Primero uno debería leer la Biblia y luego el comentario. ¿O tú qué opinas? Sí. O primero uno debe leer todo el texto completo y después te vas al versículo. ¿Cómo más o menos uno puede diseñar? Sí, eso también es algo que se aprende, que tienes que caer y luego levantarte y decir, mira, estaba haciendo algo mal aquí. Y es siempre, creo que uno cuando inicia, yo también empecé así leyendo los comentarios para poder empezar a hacer mis estudios, para empezar a enseñar. Necesitas tú nutrirte de otros, lo que otros han dicho, pero el problema es que tú estás dándole también esa misma importancia al comentario que el nivel de la Biblia, y eso es un gran error. Entonces estás poniendo el comentario al nivel de lo que dice la palabra de Dios, y no es así, no es, el texto es el que tiene la autoridad, el texto bíblico. Entonces, lo que recomiendo ahora es siempre, si tengo un pasaje determinado, por algún motivo, no tengo que estudiar un pasaje, es primero leerlo, si es un pasaje que se puede entender dentro del capítulo o de una sección que yo noto, porque ya las Biblias tienen unas secciones preestablecidas por otros estudiosos, por otros investigadores que son útiles, pero esos tampoco son infalibles. Puedo guiarme, pero si no, yo también tengo que leer todo el libro y decir, a ver, vamos a ver de qué sección a qué sección involucra la idea de este pasaje que estoy estudiando. Entonces tengo que darme ese tiempo de leer todo el libro. Y sí, es algo pesado que puede ser para los textos largos, pero es algo que hay que hacer, ¿no? El Nuevo Testamento nos ayuda mucho en eso porque son epístolas, son textos cortos. No hay muchos textos largos ahí. En el Antiguo Testamento es un poco más pesado quizás, pero es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer. Entonces mi trabajo es siempre ir del texto mismo, del libro, en su propio contexto, ¿no? Bíblico, y ya luego recurrir, no a comentarios bíblicos, sino a libros que me den este contexto histórico y cultural. Todavía no comentarios. Comentarios siempre voy al último. Luego, una vez que ya tengas el contexto histórico, lo tienes que leer una vez, te empapas de la cultura de ese momento y luego ya vas al comentario. Ya no tienes que volver al contexto histórico porque ya lo conoces, ya sabes en qué ámbito se mueve. Pero el comentario sí es el paso final, ya para complementar tus ideas, porque puede haber algo que tú no hayas considerado o puede haber algo que de repente tú estabas considerando mal también. Entonces el investigador que ya ha publicado el libro y que ya ha tenido otros lectores, puede decir, mi comentario creo que tiene cierta importancia, tiene cierta utilidad, que te puede ayudar a confrontar tu propia lectura, ¿no? Y ver dónde estoy cayendo, dónde estoy apuntando algo mal. Entonces ese es el proceso, ir de lo bíblico, de la Biblia siempre, y terminar ya con comentarios, y luego volver a la Biblia. Ok, perfecto. Bueno, por aquí tengo una preguntita también que dice, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de cómo el conocimiento del contexto cambia la interpretación de un versículo bíblico? Si tienes alguno. Pues. Sí, claro. Uno de los trabajos que me ayudó a entender con más detalle esto, bueno, fueron dos textos. Primero fue el de Juan 3, que es el de la mujer samaritana. Entonces, no entiende, hay un mensaje que es bastante claro ahí en el texto de la mujer samaritana, pero cuando conoces el contexto cultural, cuando conoces el trasfondo de los samaritanos, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdas cómo llegaron los samaritanos? ¿Por qué la mujer responde tal cosa
tales cosas, tales afirmaciones a Jesús, te queda un poco más claro, te queda un poco más en mente, o un poco más claro, perdón, qué es lo que está diciéndole la mujer a Jesús y por qué la respuesta de Jesús es así. Eso es por un lado y lo dejo para que puedan ver, pero uno que sí que sí ha comprometido a un entorno más cercano, y creo que en muchas iglesias pasa esto, es que es el texto de Apocalipsis 3, que voy a leerlo rapidito acá nada más, que es el de la carta a la Odisea. En Apocalipsis 3, versículos 15 al 16, dice, voy a leerlo aquí rapidito. Es Jesús hablándole a la iglesia de la Odisea. 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algo que se suele usar es decir, allá no quieren ni fríos ni calientes, entonces, o tengo que ser frío o caliente, perdón. Entonces va a aceptar a alguien que o sea cristiano o que no sea cristiano, no puedo estar intermedio, entonces mejor me voy de la congregación. Y ha pasado en iglesias que conozco, se han ido, entonces me explican eso, me dicen, porque acá Jesús está diciendo, no quiero ni fríos ni calientes, pero yo soy tibio, mejor me voy. Y eso es algo que afecta, que vemos la necesidad de la hermenéutica para nuestra vida congregacional, espiritual, personal, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, atendiendo, primero, el contexto literario lo podemos definir un poco más claro. A ver, decir, está escribiendo en una iglesia en específico, en un lugar específico, en un momento específico, tiene una finalidad específica también. Y eso me va a llevar a pensar en el contexto histórico, cultural. A ver, ¿dónde estaba la Odisea? ¿Entre qué lugares se ubicaba? Y rápidamente vemos que está ubicado entre Colosas, entre Hierápolis. Entre Hierápolis, por ejemplo, era una ciudad que se caracteriza, bueno, la Odisea es la que se caracteriza por tener aguas que son tibias, aguas que le llegan a su localidad, ¿no? Le llegan tibias. Y esa tibieza viene también cargada con un exceso de minerales. Entonces lo que hace que esa agua de la Odisea no era tan útil, no era útil para tomar, no era útil para terapias, como por ejemplo en Hierápolis el agua era caliente y se usaba para las aguas termales, para curaciones, etc. Y en el caso del agua fría, por ejemplo en Colosas, era un agua que podía ser muy útil para refrescarte, ¿no? El agua fría es útil para refrescarte, pero el agua tibia no servía para prácticamente nada, era como algo que se caracterizaba por no ser útil esta ciudad, porque sus aguas no eran útiles. Entonces, considerando esto en mente, entendiendo cuál es el mensaje o el contexto cultural, entendemos por qué Jesús le está diciendo, a ver, ojalá fueses frío o caliente, está diciendo prácticamente, tú como iglesia no estás aportando nada, no estás haciendo nada importante. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en el 17 continúa explicando, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, no es que la iglesia no sea un cristiano más o menos, ¿no? Un cristiano intermedio. No, sino que está diciendo, te estás creyendo autosuficiente como... pero en realidad no tienes el mismo valor que esas aguas que tus ciudadanos están despreciando. Te crees tú, iglesia, te crees igual como de autosuficiente como lo son los gentiles de la Odisea, y estás siendo una iglesia que no es de provecho, que no es útil. Entonces por eso dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, y tantos calificativos que la iglesia impacta en ese momento, ¿no? Y tiene una finalidad de cambiar la actitud de la iglesia. Entonces, no se está refiriendo a tú eres un cristiano intermedio, sino que eres un cristiano que no está haciendo la diferencia, que no está impactando, una iglesia que no está impactando en la sociedad. Y eso es algo que se malinterpreta hasta ahora, ¿no? Y que tiene repercusiones en las iglesias. Entonces, una correcta hermenéutica nos ayuda a entender eso. No solamente para tener un poco más en claro el mensaje, como en el caso de la mujer samaritana, me ayuda a entender un poco más el contexto teológico, sí, y me da mucha más claridad y gratificación saber que entendí más la palabra, pero también tiene implicancias prácticas, como en este caso, ¿no? Cualquier cristiano que te diga, no, yo soy tibio, mejor me voy,
Entonces tú siéntate y dale una clase hermenéutica y con este pasaje, mira, vamos a leer todo esto de acá. Y bueno, eso es lo que debemos que hacer. Se quiere quedar en la iglesia, se queda, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de hablar, ¿qué desafíos se enfrenta un lector común? Bueno, porque claro, tú tienes ya cierto bagaje, tienes una, ¿verdad? Recibiste a Cristo desde la universidad, ya tú eres una persona adulta. Igual yo también recibí a Cristo en la universidad y cometí un montón de errores exegéticos también. Y ese era uno de los versículos que yo decía, Él me va a vomitar si soy tibia, decía yo. Entonces, nada, ¿qué desafíos enfrenta el lector común al intentar estudiar la Biblia con contexto? ¿Cómo podríamos superarlo, sobre todo para la gente que está empezando y no tiene ni idea de nada de esto que estamos hablando, de contexto? Por ejemplo, yo cuando llegué al Evangelio, yo leí la Biblia de Génesis, la empecé a leer y la dejé como en Esdras, porque era una lectura pesada, había muchas cosas que yo no entendía. Y entonces ahora, retomando el estudio bíblico, me encuentro que hay planes de lectura en un año. Yo digo, pero ¿por qué el afán de leerte la Biblia de tapa a tapa si no vas a entender nada? ¿Cierto? Entonces, ¿qué consejos prácticos tú le podrías dar para estas personas que enfrentan estos desafíos y que tienen como el afán, si queremos estudiar la Biblia, pero vamos a tomarlo con calma para estudiar bien con el contexto bíblico? Claro, algo que es cierto es que, bueno, no está, como sociedad creo que al menos en Perú tenemos un gran problema con la lectura. Es bien complicado que alguien lea, así hay pocas excepciones, ¿no? Pero yo porque la carrera me lo pedía, mi profesión me lo exigía y es algo que me gustaba, pero no pasa lo mismo con todos. Sin embargo, como también se lo digo a mis hermanos siempre que tengo la oportunidad, Dios se comunica con nosotros mediante la escritura. Y Dios es un Dios de escritura, que le gusta escribir, como escuché a un pastor una vez, y necesitamos leer, entonces tenemos que esforzarnos en leer. Y también la Biblia es suficiente, es algo que también entendemos, que la Biblia puede entenderse, es clara y es necesaria para tu vida, tiene varios atributos que cuentan de su propia claridad. Entonces, yo con la Biblia solo puedo entender muchas cosas. Sí, eso es verdad, puedo entender muchas cosas. Tengo que darme el tiempo de sentarme y leerlo, no solamente como una lectura devocional, que es importante, no es una lectura devocional, pero es una lectura de estudio también, sentarte con un lápiz al costado, anotar, dibujar, como se te sea más sencillo, ¿no? Graficar, pero darte un tiempo allí de entender, a ver, si me está hablando de, por ejemplo, de Samaria, tenemos que hacer el trabajo de regresar a ver cómo se constituyó Samaria, por qué hay esa rencilla entre judíos y samaritanos. Y eso está en el texto bíblico. No necesito recurrir a otro texto, está en el texto bíblico. Tengo que darme el tiempo y el espacio. Pero, gracias a Dios, ha provisto que en su iglesia también hayan personas capaces, capacitadas de facilitar esto a otras personas mediante sus profesiones. La historia, las ciencias sociales, las humanidades, por ejemplo, ¿no? Que facilitan este trabajo, facilitan para que la iglesia pueda nutrirse. Entonces, si Dios quiere que sus hijos sean lectores, porque les comunicó todo a través de la escritura, esa cualidad también debe ser usada para leer otros materiales adicionales que nos ayuden a entender con más claridad. No que no puedas entender la Biblia si no tienes un comentario, si no tienes un diccionario, no. La Biblia es suficiente, sí, pero también hay comentarios que te pueden ayudar por la providencia de Dios que te ha provisto de eso, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué materiales, qué es lo que necesitamos? Un lector de común, ¿no? Que, bueno, tan común no va a ser porque es cristiano y tienen que leer y estás obligado ahí a leer, eres diferente del mundo, pero bueno, sí, igual vuelvo a poner, este es un material muy bueno. A mí me ha ayudado mucho y creo que a varios hermanos también. Ahí hay un gran compilado de información teológica, histórica, cultural y gramatical también. Hay
está la conformación gramatical de las palabras en el griego y en el hebreo, y te puede dar mucha mayor claridad. Sintetizado de forma breve, pero sin dejar de ser académica, sin dejar de ser seria y rigurosa. Eso, por ejemplo, los diccionarios, enciclopedias bíblicas ayudan. Hay diccionarios más cortos, sí, pero creo que esta es una herramienta que tiene los dos ahí conectados, ¿no? Tanto la brevedad y lo académico, y va a estar ahí útil. Las Biblias de estudio creo que son muy útiles también, que tienen mucha utilidad, y ahora hay una gran cantidad de Biblias de estudio. Yo por lo menos tengo aquí unas 5 Biblias de estudio, creo que me gusta coleccionar también, y porque me ayudan, me dan diferentes perspectivas. No tengo una en particular que recomendar, pero bueno, ahí ya lo dejo a discreción de cada lector, que pueda recurrir a una Biblia de estudio, porque hay muchos textos que ya tienen esta información incluida y te van a dar cierta perspectiva. Mejorar un poco más tu nivel de comprensión, ¿no? Las introducciones que tienen esta Biblia de estudio son muy útiles también para mejorar. Y bueno, ya tú en tu canal has dado un montón de recomendaciones, ahí he visto que hay cosas que yo no conocía, entonces ahí he ido recopilando algunas cosas para compartirlos con otros hermanos, que son muy útiles, son muy fáciles de gran acceso. Y hay páginas web cristianas también que son muy útiles para poder leer algunos artículos, algunos ensayos que hay en línea, siempre consultando con los líderes de tu iglesia para que haya una mayor confianza, ¿no? En que no hay problemas con la página web, con la doctrina, no hay problemas con, de repente es alguna página de una secta, ¿no? Y estamos ahí leyendo. Entonces hay que siempre tener el cuidado, conversar con los líderes, con el pastor, los líderes de ministerios, siempre es muy útil. Esas son las herramientas que creo. Así es, gracias. No, con eso hay que tener mucho cuidado porque, y por eso yo trato, ¿verdad?, de recomendar, yo digo, miren, estas tan chéveres, tan cool, porque hay otras, cuando tú vas a Google te presenta las más recientes y las que se están actualizando constantemente, y por lo general te presenta las páginas, por ejemplo, de los mormones o las de JW, que es la de los testigos de Jehová. Entonces hay que tener cuidado con eso porque ya sabemos que ellos tienen, ¿verdad? Tienen otra interpretación de las escrituras, tienen, bueno, eso es todo un tema que de pronto en otro video podemos hablar, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un buen filtro cuando uno vaya a internet, porque hay mucha información falsa. Yo siempre pues tengo cuidado con eso porque me he encontrado con artículos que son una locura lo que dicen y yo digo, esto no sirve. Pero como también me he encontrado otros muy buenos y eso lo voy anotando para después tratar de recomendárselos a otras personas. También le consulto a mis pastores, les pregunto, mire pastor, ¿usted qué opina de esto? Y así. Y lo que tú dices, las iglesias ahí juegan un papel muy importante porque de hecho así fue como yo empecé a ir al estudio bíblico de mi iglesia y vi cómo mi pastor enseñaba y que él hacía preguntas, no era algo como una clase en la que él se hablaba y hablaba, no, él interactuaba con todos nosotros y nos hacía preguntas y cada uno daba una participación y le enriquecíamos al estudio. Entonces, no era muy diferente, era un estudio inductivo. Eso es lo que nos hacía el pastor. Y sin darme cuenta, fíjate, nunca, hasta cuando ya hablé con él y me dijo, mira, lo que yo hago es esto, un estudio inductivo, si quieres te puedo enseñar, y él me enseñó más cositas y así. Pero los líderes ahí juegan un papel muy importante, tienes toda la razón. Bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo nos ayuda el estudio de la Biblia con el contexto, teniendo en cuenta el contexto, a tener una fe más profunda y sólida? Bien. Solo para aportar algo más que a lo último que comentaste, hay un artículo que leí que es muy bueno en la página de Byte, se escribe Vite, es una web que está en internet, es doctrina, la sana doctrina, como le decimos, y también alertaba sobre esos peligros, ¿no? A ver, ¿qué está pasando dentro del internet? O sea, el título es bastante llamativo, es Google promueve herejías, y justo hace un estudio de lo que tú has dicho, ¿no? Sale la JW. Claro, es muy, muy bueno ese artículo, y ahora está en video para que los hermanos también puedan verlo y puedan conocer, porque me ha pasado también en mi iglesia conversando con algunos hermanos, me dicen, estaba enseñando acerca de las misiones,
y habíamos hablado acerca de cómo cómo la iglesia envió a Pablo para su primera misión, y me dice, pero en internet he encontrado que el primer misionero fue, no me acuerdo el nombre, de Smith, Joseph Smith creo que es, ¿no? Pero que estaban hablando ahí ya de otras sectas, ¿no? Entonces, de las sectas, mejor dicho. Entonces ahí es un peligro que hay que tener siempre como líderes y como cristianos también en general, no estar advertidos. Bueno, ahora, la pregunta era sobre cómo me ayuda a tener confianza espiritual, ¿cierto? ¿No? Una certeza espiritual, la hermenéutica. Y es muy, muy, muy de mucha ayuda. Como lo dije en el ejemplo de Apocalipsis, ¿no? Me ayuda a entender, por ejemplo, que no voy a tener, que no es que si soy un cristiano que está intermedio ahí, tengo que irme, entonces, de la iglesia, ya no soy parte del cuerpo de Cristo, entonces tengo que, eso me da cierta fortaleza, cierto entendimiento para esclarecer pasajes que pueden parecer complicados, pasajes que pueden tener una cierta supuesta doble intención, cuando nos damos cuenta no es así, no tenían doble intención, sino que estábamos leyéndolo con nuestros propios anteojos, llenos de orgullo muchas veces, llenos de pecado, y dicen, no, acá yo quiero ver dos cosas, no quiero ver solo una, pero el escritor ha sido claro, Dios es claro en su palabra. Entonces, un problema ahí puede ser eso, ¿no? Cuestiones bastante puntuales sobre mi salvación, por ejemplo. Preguntas acerca de la salvación que ciertas interpretaciones nos pueden llevar por puntos ajenos que nos hacen dudar de, a ver, ¿seré salvo o no seré salvo? Estoy dudando allí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la hermenéutica me ayuda a mí tener seguridad en ciertas cosas, en ciertas doctrinas fundamentales para mi vida cristiana, cuestiones históricas que están en el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Por qué esto no, por ejemplo, en los Salmos, ¿no? ¿Por qué esto de aquí que parece que contradice a la ciencia en la actualidad, o la ciencia está contradiciendo lo que dice la Biblia? Ya, eso es cuestiones de interpretación, de hermenéutica también, porque estamos prestando atención al género en el que está escrito el Salmo, por ejemplo, es un género poético. No sé, por ejemplo, cómo la poesía funciona en el hebreo, que funciona diferente a la poesía occidental, es otro sistema de lectura, es otro sistema y tiene otra forma de acercarme, de entenderla. Entonces, es de mucha ayuda para vivir con certezas, con plenitud de que Jesús me ha rescatado, Jesús ha muerto por mí, Jesús me ha dado la vida eterna, así que estoy seguro en ciertos puntos de mi salvación, de mi vida cristiana. La hermenéutica es muy útil, así que desde los que están sentados en la congregación hasta el pastor o el predicador que está parado, tienen que tener estos principios muy en claro, porque cada uno debe fortalecer su vida espiritual, ¿cierto? Entonces, los líderes tienen una cierta responsabilidad mayor quizás, no creo que mayor, tienen responsabilidad sí, pero los cristianos que están en el púlpito, sentados, perdón, en la congregación, también tienen esa misma responsabilidad de sentarse, estudiar ellos por sí mismos, ¿no? Sí, eso. No, y es que somos flojos, tenemos que decir la verdad. Los que estamos sentados, y eso es una de las motivaciones que tuve también para abrir este canal y hacer todo lo que hago en las redes sociales, es motivar a la gente a que lo haga por sí mismo y no le dejemos toda la carga a los maestros, a los líderes y a los pastores. Lo que ellos nos llevan los domingos y en los estudios bíblicos es porque ellos ya hicieron este proceso de la hermenéutica y de la exégesis, ya ellos se sentaron y estudiaron y nos llevan el mensaje. Pero nosotros también tenemos que hacerlo, no le podemos dejar toda la carga a los líderes porque entonces seríamos unos, como dicen por ahí, unos cristianos malnutridos, nada más comemos una vez a la semana. Entonces, sí, hay que tener esa disciplina por lo menos, pues, 3 veces por semana o 2, por lo menos tratar de entender y el contexto, sacar las ideas, orar, presentarnos, ¿verdad?, ante Dios. Si tenemos dudas, preguntarle a través de la oración, porque a la primera uno no entiende todo a veces. Y eso también es algo que a veces los cristianos tenemos temor de decir, ay, yo no entendí, pero eso es normal, ¿cierto? Entonces, es bueno siempre eso, ¿verdad? Recordarle a los hermanos que también tenemos que hacer la tarea nosotros, todo no se lo podemos dejar a los pastores y a los líderes de la iglesia y a los maestros. Bueno, listo, yo creo que vamos a
a ir por aquí, vamos a ir cerrando porque yo no te quiero molestar más para no hacer tan larga tampoco la entrevista. Vamos a ir reflexionando para la reflexión final, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del estudio bíblico en comunidad? La importancia, perdón, ¿cuál es la importancia de la comunidad en el estudio de la Biblia con contexto? ¿Cómo crees tú que eso puede ayudarnos a nosotros como iglesia cuando empezamos a estudiar la Biblia teniendo en cuenta el contexto y no solamente literal? Claro, sí, es muy útil. Yo estoy ahora con el grupo de jóvenes de mi iglesia trabajando. Hemos decidido estudiar toda la vida de Pablo, entonces tenemos que estudiar más de la mitad del Nuevo Testamento, creo, o bueno, todo lo que está referido al trabajo misionero de Pablo, ¿no? No a la vida, sino al trabajo que realiza ahí Pablo dentro de la iglesia. Entonces, lo que realizamos ahí cada semana siempre es, a ver, yo estoy tratando de que ellos también son adolescentes, son jóvenes, que ellos también puedan compartirnos qué es lo que ellos han entendido. O sea, no solo que sea que parta de mí como el que está encargado de llevar la enseñanza, de yo darles todo, sino que ellos también puedan hacerse ciertas preguntas. Entonces, el proceso que estoy empezando a hacer es, a ver, yo voy a llevar ciertas preguntas, leemos el texto ahí en conjunto, doy algunas pautas sobre el contexto cultural, el contexto histórico. Ahora digo, ya, con eso en mente vamos a responder estas preguntas. Y con 3 preguntas que voy planteando, ellos van detallando ideas. Algunas cosas que les cuesta entender, algunas cosas que confunden, pero ese es parte del proceso, ¿no? Entonces, es un trabajo necesario porque mientras veo que mi hermano me está dando las respuestas que son más satisfactorias y otro está fallando, entonces tratamos de animarlo, tratamos de ver que el que estaba yendo bien también puede tropezar en algunos momentos, pero es el proceso de crecer en comunidad. Entonces, eso es algo que es muy útil, me parece, y que estoy tratando de trabajar con ellos para que ellos también entiendan. A ver, yo también tengo responsabilidad con la Biblia, no solamente el pastor, no solamente el líder o el predicador, sino también yo. Creo que está ayudándoles un poco porque por ahí a algunos les está entrando la curiosidad de saber de saber un poco más. Ya han estado echándole el ojo a mis libros por aquí para ver, quiero llevarme ese libro, me dicen. Entonces, ya, es de bendición para mí porque ya me va a permitir compartir un poco más o dejarle que ellos se encarguen también de enseñar al grupo de jóvenes y yo aprender de ellos también. Yo no soy infalible, no tengo esa característica que solo es de Dios, entonces puedo aprender de ellos también. Y eso es muy útil. Y es algo que de repente funciona. Estoy trabajando ahora con grupos pequeños que son jóvenes, son pocos en mi iglesia, pero están creciendo, gracias a Dios, con un poco más de soltura. Entonces vamos a ver qué tal funciona y ver si lo podemos aplicar también en algunas reuniones con la iglesia, porque creo que algo que pasa en las congregaciones también, y esto lo conversaba con uno de mis profesores de hermenéutica y hace unos años, que era sobre que la iglesia a veces se sienta nada más y espera escuchar y se va. Pero el trabajo de que ellos también aprendan hermenéutica es, bueno, hay que ponerles que ellos hagan, ¿no? Y lo que él hacía, me dices, los días tal de la semana nos reuníamos y ese estudio era diferente porque yo planteaba preguntas y ellos escuchaban y ellos hacían y yo los escuchaba. Y eso es de ahí donde yo adapté esto y creo vamos a ver qué tal funciona para poder aplicarlo en otros grupos también. Y bueno, la comunidad en ese sentido, la iglesia tiene que conocer, de repente no necesariamente debatir teóricamente los principios, las herramientas teóricas, a ver por qué se llama así, ¿no? A veces el nombre hermenéutica suena raro y da temor, ¿no? Entonces, al menos con preguntas, guiarles diciendo, mira, puedes aprender esto, sin la necesidad de usar tantos tecnicismos, eso te va a ayudar a que la iglesia también pueda tomar la seriedad respectiva para saber que el crecimiento no es de uno solo, sino es de la comunidad, es la iglesia la que estudiaba, es la iglesia la que toma las decisiones y para eso requiere una correcta hermenéutica. Tu micro está apagado. Ay, sí, lo apagué porque resulta que yo tengo una perrita labrador que está grande, parece una foca. Y Lo vi entonces en tus está estados. y me está moviendo la cámara y es porque se está moviendo ahí al lado mío y ella no mide su fuerza.
Ok, bueno, la siguiente pregunta sería, eh, ¿qué mensaje final te gustaría dejar para las personas que nos están escuchando sobre la importancia de manejar esto del contexto en la interpretación de la Biblia? ¿Qué mensaje y qué consejos finales, ya como todo lo que nos has dicho ha sido muy valioso? Yo sé que mucha gente va a empezar a ver la Biblia con otros ojos después de escucharte. Así que me gustaría saber eso. ¿Qué mensaje final sobre la importancia, les dejarías a las personas sobre la importancia del contexto en la interpretación bíblica? ¿Mm? Bueno, como lo mencioné, la Biblia es suficiente para mi vida, para mi conocimiento espiritual. Sí, con leer la Biblia basta, y eso es algo que también muchos, o he escuchado al menos que algunos cristianos dicen, ¿no? Yo solo leo la Biblia y con eso se acabó. Sin embargo, si atendemos a los textos bíblicos, también vemos que el apóstol Pablo se nutría de otro tipo de libros, aparte de las escrituras, ¿no? Del Antiguo Testamento. Vemos que los cronistas, por ejemplo, los autores de crónicas y los reyes, también se nutrían de otros textos para elaborar también sus textos, ¿no? Inspirados por Dios. Estos textos quizás no eran inspirados, los otros, ¿no? Que ellos recorrían, no eran inspirados, no quizás, sino que no eran inspirados por Dios, pero eran útiles para poder llegar a un conocimiento mucho más claro, poder utilizar, explicar la palabra de Dios a este grupo de personas de una forma mucho más clara. Por ejemplo, el caso de Pablo es muy útil, ¿no? Ver cómo Pablo conocía la cultura helénica para poder enfrentarse o compartir el evangelio, más que enfrentarse, ¿no? Compartir el evangelio con los romanos. Entonces usó esto para compartir el evangelio. Entonces, si ellos, los autores bíblicos, usaron, ¿por qué yo no puedo tener la necesidad de recurrir a otros elementos, a otros textos, a otros documentos que, gracias a Dios, en su providencia ha permitido que la iglesia pueda desarrollar? Pues yo siempre invito a que puedan ampliar la lectura, ¿no? Está la Biblia, dale la prioridad a la Biblia, pero también nútrelo de otros textos que están hechos por cristianos, por hombres piadosos, por mujeres piadosas también que realizan trabajos útiles, que con temor al Señor buscan poner a disposición del pueblo cristiano estos contextos para entender mejor, algunos comentarios. Entonces, yo animaría a que no nos pongamos obstáculos como cristianos, y más bien pongámonos a buscar algún material extra que nos ayude a de repente confrontar nuestra propia mirada, ¿no? Como estamos interpretando la Biblia. Porque puedo yo cerrar los ojos y decir, yo estoy bien, entiendo bien, y los demás están interpretando mal y yo estoy bien. Entonces, eso no es una actitud muy piadosa, que digamos. Entonces, tengo que tener esos cuidados, a ver qué están diciendo mis hermanos, qué están haciendo en otros lados del mundo, y cómo eso me puede ayudar a mejorar mi interpretación, a mi entendimiento, mi vida espiritual, y cómo me fortalece a mí mi vida espiritual, cómo me ayudan a generar mayor confianza en Dios. Sé que con la Biblia lo puedo hacer, pero Dios también ha provisto otros materiales que me ayudan a entender su palabra, ¿no? La prioridad final siempre va a ser la Biblia. Entonces los otros son accesorios que me van a ayudar a entender un poco mejor. Pero la Biblia está ahí, y la Biblia es la que me va a tener toda la autoridad, pero yo uso también otras herramientas para entender mejor las escrituras. Así que eso es lo que animaría a toda la iglesia que nos está escuchando. Muchas gracias, Alex, por todo. Y bueno, yo creo que ese mensaje final que nos has dado ha sido estupendo. O sea, pienso que no debemos tener miedo, como tú dices, de utilizar otras herramientas. Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos aquí es una traducción, ¿cierto? Hubo un equipo de trabajo que vino y tradujo la Biblia al español, nosotros que hablamos, ¿verdad?, español, y así para todas las culturas del mundo. Y es una herramienta que, lo quieras o no, pues la utilizaron personas, la trabajaron seres humanos para traernos a nuestro idioma y para que lo podamos entender. Así que sí sirve de algo esas herramientas extra. Estas personas tuvieron que utilizar diccionarios, que verificar el contexto histórico, lo mismo que nosotros vamos a hacer al mismo tiempo de que vayamos estudiando la Biblia, para saber qué palabras correctas utilizar en las traducciones. Porque, como sabemos, la Biblia no fue escrita originalmente en español, fue escrita en otros idiomas.
Entonces, muchas gracias por esa aclaración. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Y no sé qué más quieras añadir. Ah, bueno, si las personas, alguien está interesado en contactarte, Alex, déjanos tus datos por aquí, tu correo electrónico, no sé, tal vez si tú, entiendo que tú das clases, ¿cierto? Sí, 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 un seminario aquí en Perú, que es el Seminario Bautista Teológico OREP. Y bueno, ahí estoy ahora enseñando la parte de gramática. Estamos terminando ya con los hermanos estas 2 últimas semanas, estamos en fin de ciclo, así que estamos todos nerviosos por los trabajos finales. Pero sí, gracias a Dios estoy sirviendo ahí con mis conocimientos, con lo que Él me ha formado. Como dije al inicio, no me formó. Yo entré a la universidad sin yo pensar estudiar literatura, pensaba estudiar otra cosa, pero el Señor me envió para aquí sin yo saberlo y me terminó usando también para servir en su obra en la iglesia y en el seminario también. Y bueno, sí, me pueden contactar ahí, de repente te paso mi correo, tienes mi correo ahí y lo pones abajo para Bueno, si alguna consulta, pero estoy ahí dispuesto a responder cualquier duda, consulta. También, bueno, en Facebook me encuentran como Alex Hurtado, así que por ahí también a veces respondo un poco más. Y bueno, gracias. Gracias por la invitación. claro que sí. No, en la descripción del video que después voy a anotar todos tus datos, ¿verdad? Tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Facebook y también tu correo electrónico, ya que me lo has permitido, porque pues claro, tengo que pedirte autorización para que, por favor, si alguien está interesado en tomar clases con Alex, en hacer estos estudios, bueno, que se contacten con él directamente, ya que él es un valioso recurso para cualquier iglesia. Y bueno, ojalá en el futuro pueda tenerte otra vez, Alex, porque me encantó hablar contigo de esto, me fascinó la forma tan sencilla en la que explicaste las cosas. A veces estas cosas hacen falta en las iglesias, no todo el mundo se atreve a hablarlas y por eso también ese es uno de los motivos por los que estoy tratando de conseguir gente como tú que se atreva a decir las cosas que necesitamos como iglesia para crecer en conocimiento bíblico, porque los falsos maestros existen. Hay Sí, gente que toma la palabra y la tergiversa y te envuelven y cuando vienes a ver, te manipulan a través de la palabra y es porque nosotros también pecamos de ingenuos y no estudiamos la Biblia como debería ser. Entonces también hay que cuidarnos de esas personas que dicen ser maestros, pero al final son lobos disfrazados de oveja, como dijo el Señor. amén. Así es. Sí, gracias, Gina. Gracias y bueno, también recomiendo que sigan tu página. Tienes muy buenos consejos, tips, todo para que podamos empezar a estudiar la Biblia, así que ahí revisen los otros videos también. Gracias, Jimena, un gusto. Claro que sí.